Haz doble clic. Utiliza rutas que definen archivos y funciones. Un problema, entre comillas, que tienes que tener en cuenta a la hora de crear archivos con funciones. Ahora verás que es extremadamente fácil. Vale, sí, o sea, es como la raíz. ¿Qué es un entorno virtual? Realmente no sé para qué sirve. Tendrás que modificar la línea 58. Tú, si quieres trastear, trastea. ¿Vale? Que luego para cada uno lo que significa limpio es diferente, ¿eh? Búscalo, reorganiza, pum pum, lo tienes que estudiar tú. Vale, pues entonces sí que estoy perdido. Vamos allá. A ver, la sesión de hoy es la número 5, 6, la 6. Sí. Vale, pues venga. ¿Ves la pantalla? ¿Sí? Sí. Sesión número 6. Esta sesión era básicamente que tú iniciases un proyecto de Django. Sí. Vale, Ethan inicia un proyecto en Django. ¿Qué me comentas? ¿Que lo has hecho cómo? Lo he ido siguiendo más o menos un tutorial. He logrado sacar el Django y ahora ya había hecho la página muy sencillita. Únicamente que vaya de un botón para otro index.html y ya está. Vale, pues venga, te doy permisos para mostrar la pantalla. Vale, ya puedes. Pantalla. Aquí. Em, a ver, yo me he hecho aquí una documentación también para más o menos seguir el rollo y algunas configuraciones o cosas así para enterarme yo mejor, porque si Vale, no me perfecto, pierdo. una chuletilla. Sí, y así por si me Muy pierdo, bien. pues puedo acceder aquí. Vale, pues venga. Descargar Python, crear un Sí, entorno virtual. Perfecto, con Python BEM. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? lo primero eso, descargar el Python, crear un entorno virtual para controlar el Django. ¿Qué es un entorno virtual? ¿Qué crees que es? Intuyo que será como lo típico de la máquina virtual para que no se joda Exacto. el sistema. Exacto, para que lo tengas todo. Aún así, te tengo que decir que este tipo de entorno virtual no está encapsulado del todo porque la versión de Python que tú te instalas Sí. es de sistema. Hay una librería, PyEnv, Mm. creo, que te permite crear entornos virtuales con la versión de Python que tú necesitas. Y entonces eso sí que ya está más encapsulado. Aún Vale, así, también otra opción es usar Docker. vale. Viajaremos un poquito hacia esos mundos para que lo tengas en cuenta básicamente, ¿vale? De momento simplemente creas un entorno virtual con una carpeta y la colocas en tu proyecto, que supongo que es lo que has hecho, ¿no? O en Sí, alguna... puedes instalar el Django con el pip. ¿Puedes ampliar un poco el tamaño del texto? Vale. Bueno, ¿así sirve o lo Así, hago con él? perfecto, perfecto. Vale. Instalamos el Django desde la terminal con el pip. Después esto para comprobar si está descargado, como para comprobar la versión. Y ahora ya empieza pues el proyecto en sí. Vale, y eso son funciones Mm. Para para crear el crear un proyecto proyecto, sí, vacío. después entrar, poner para iniciar el servidor y se conecta al servidor mediante esto, de la Vale. URL del 127, que es la local. Vale, entonces otras funciones para crear un Sí, bueno. superusuario, muy bien, y Y el después run lo de run server. server. Y aquí Vale. yo ya me he puesto el PostgreSQL porque digo, voy a mirar también cómo se hace una base de datos, conectarla y todo, pero he empezado a liarla y entonces la página lo he descartado. ¿Y qué estás usando como base de datos? SQLite, que es el que viene por No, defecto. no, no he utilizado ninguna en sí. Lo que he Vale. utilizado es únicamente hacer enlaces y todo eso. Lo de la base de datos lo he dejado como apartado. Porque me estaba Vale. liando y digo, a ver, no voy a Ujú. llegar para la llamada y pues para dejarlo si eso para otra oportunidad. Vale, Y pues eso venga, pues la enseña el documentación en sí. código. Pues el código tengo aquí un index HTML. Hazlo más grande para que se vea Voy a poner con control. el command y el signo de más, control signo de Ah, más. vale, sí. Aquí una Entonces, sencilla que se conecte con el CSS para conectar la URL de la página 2, que lo he visto que así es como se conecta en Django. En vez de poner la ruta física, lo de poner lo de las barras y todo eso, se pone así. No sé si es correcto. vamos a hacer una cosa para que se entienda bien. Cierra todas las pestañas y contrae el menú al máximo. Con el botón derecho puedes cerrar todo. No te hace falta Mm. ir marcando una a una. Y arriba a la izquierda, donde pone prácticas, a la derecha tienes un botón de contraer. Ahí, dale. Aquí no. Ahí. Abre un poquito el menú del lateral para que haya un poquito más de espacio. Ahí. Ok. No sé por qué motivo el tipo de letra que tú tienes es un tipo de letra extraño.
Dale un tamaño más, a ver si con eso se ve mejor. A lo mejor es Vale, por la ahora se ve calidad de la mejor. transmisión. Ahora se ve mejor. Ahí tienes una carpeta que se llama Mm, ENV. sí. Lo suyo sería que se llamase BEMP. Bueno, tú lo has llamado ENV de entorno virtual. Bueno, a mí se me ha creado automático, porque creo que le puse una migración para que pusiese la tabla y todo eso. Entonces no sé Bueno, si se ha hecho automático. ok, entonces, ¿cómo levantas el proyecto en estos momentos? ¿Con la terminal dentro de Visual Studio Code? O sea, ¿el proyecto te refieres al servidor Ah, o...? con una terminal aparte. Sí, lo he Vale. puesto con la terminal. Cierra esta terminal y utiliza la terminal de Visual Studio Code. Abre ahí Mm, arriba de todo tienes un menú y sí, ahí puedes mostrar la nueva terminal. Exacto, terminal. nueva terminal. Dale ahí Vale. y activa el proyecto. Ya tienes el entorno virtual, ves que lo Mm, tienes ahí y solo tienes que hacer un Python manage.py run server. ¿Así? Sí, No. bueno, Ah, creo que lo tenía dentro de, en concreto, el de mi proyecto. Juraría. A ver, voy a vale. mirar. Sí, aquí sí. Vale, perfecto. Empezamos por aquí. Abre el proyecto en el menú lateral. Ahora todo código, ¿vale? Fíjate que te ha creado un archivo que se llama dbSQLite 3. Sí, esa creo que era la base de datos por defecto, ¿no? Que venía con Django. Exacto. Cuando tú pones Python manage.py run server, ¿qué es lo primero que se ejecuta? El enlace a la URL para verlo. No, el O archivo entonces no lo sé. manage.py que tienes ahí. Ah, vale. Ah, Ese bueno, claro, archivo con el que... mana.py, sí. Vale, dale a ese archivo. Y, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace esto? Ejecuta la función main Mm. directamente y incorpora en el entorno lo que tú tienes en mi proyecto.settings. ¿Lo ves? Mi proyecto.settings. ¿Sí? Bueno, no En lo la veo. línea 9. Vale, ahora lo veo, sí. Es para que tú vayas Pero, entendiendo qué hace la plataforma desde el primer momento. Lo primero que hace es acceder aquí. ¡Pum! Ejecuta esto. Accede a ese archivo que se llama mi proyecto.settings que tiene un montón de cosas. Y a partir de mm, ahí, a partir de la línea 10, lo que hace simplemente es importar unas librerías propias y ejecuta la aplicación a través del vale. sistema y los argumentos del sistema y ya está. Entonces, vamos a mi proyecto.settings. Diré que es este. Vale, ahí lo tienes. Lo primero que te encuentras en... Sube, sube. Eso. Lo primero que te encuentras es una estructura en la línea 13 para acceder a lo que son las direcciones de tu proyecto en base a tu sistema operativo o a tu estructura de Mm, carpetas local. Luego te encuentras en la línea 23 una clave que utiliza Django para descifrar o para encriptar y desencriptar valores, tipo los passwords y una serie de cosas. Esta clave secreta debería estar en un futuro, en el proyecto, debería estar en un archivo .env, como si de variables de entorno. Si sigues bajando, te dice que actualmente, no, en la línea, vamos ah, a ir vale. línea por línea. En la línea 26 te está diciendo que estás en modo debug, por lo tanto, cuando ejecutes Mm, un proceso y te dé error, aparecerá una pantalla amarilla. ¿Te ha pasado? sí. Si le pones false, te Mm, aparece simplemente error de servidor o error de algo, como cuando lo vale. pones en producción. La línea 28 significa que tú puedes otorgar diferentes permisos a diferentes hosts, como podrían ser dominios, etcétera, ¿vale? ¿Esto qué Vale. significa? Que el archivo settings llegará un momento en el que se divida en settings para producción y settings para desarrollo. Si sigues bajando, aquí tienes lo que son las apps instaladas en Django, que Mm, por defecto te coloca todas las que son suyas y luego tú tienes que colocar mi app, que es tu sí. proyecto. Importante aquí. ¿Por qué Django coloca de la línea 34 a la línea 39? ¿Qué es todo eso? Bueno, son páginas por defecto que puedes utilizar. Creo que lo de admin era para manipular, no sé si eran usuarios o algo así, para que pudiesen acceder, ¿no? Ahora no lo sé. Pero bueno, El, son páginas por el- el defecto que admin utilizan. es para que te cree un entorno de administrador ya Mm, montado. Es el Django sí. Admin, que es como una especie de CRM propio que te crea a partir de los modelos que tú ya tienes en el sistema. El Auth es la librería de Django para Mm, todo el sistema de autenticación de usuarios. El Content Types, realmente no sé para qué sirve, pero supongo que será para tipos de datos y demás. mm, Las sesiones ya se entiende para qué son, para mantener la sesión. Los mensajes es para que tú puedas
gestionar mensajes de backend en plan error, warnings, tal, y luego se muestren en pantalla como en memoria. Y los static files, básicamente, pues para que tú puedas administrar los archivos estáticos de tu plataforma. ¿Te has encontrado que cuando has instalado tu aplicación, para poder visualizar algo, has tenido que hacer unas migraciones, o sea, un make migrations y luego un migrate, o no? Me suena que sí. Eso es porque todas las librerías que tienes ahí, o al menos algunas de ellas, requieren de almacenamiento de unas estructuras de datos propias del sistema en la base de datos. Y si te vas a Mi App, a la izquierda en Mi App, y lo despliegas, ¿ves que tienes ahí una carpeta que se llama Migrations? Sí. Hay una que se llama Init, ¿ves? Una Initial, la 001 y Vale, esta. sí. Lo siento. Aquí tienes un modelo que has creado tú en algún lugar que se llama tarea y que te ha obligado a hacer migraciones. No estoy seguro de si no hubieses incorporado un modelo tuyo, te hubiese obligado a hacer migraciones de sistema. Yo creo que sí. Bueno, entonces cierra esto y contrae otra vez mi app y volvemos al settings. Seguimos por abajo. Estos son una serie de middlewares que utiliza Django para, pues, controlar sesiones, el CSRF, que es para saber quién eres tú, o sea, para saber quién es la sesión. Middlewares que tienen mucha relación con las librerías de arriba. Concretamente, ¿qué hacen o sea, en profundidad? No tengo ni idea. Tú lo único que tienes que hacer es coger y buscarlo y te explicará más o menos. Tampoco se suele hacer mucho hincapié en esto, a no ser que generes tus propios middleware. A eso ya llegaremos y yo creo que ahora no es importante profundizar. Entonces, en la línea 53 te dice que la ruta principal, o sea, el archivo principal desde donde se va a leer la primera ruta está en mi proyecto.urls. ¿Vale? Puedes abrir ese URLs que lo tienes justo al lado. Aquí. Si haces clic 2 veces, se te mantiene el archivo y luego cuando haces clic en otro archivo se te suma. Vale, entonces aquí baja un poquito. Simplemente has incorporado, como te ha dicho el tutorial, en la línea 21 la posibilidad de que veas el admin. Se han creado las migraciones pertinentes y tú, si ahora pones tu proyecto /admin, te aparece la consola de administración de Django. Pero necesitas un superusuario para entrar, que en la documentación ya he visto que ponía Python manage.py create superuser, y con eso se crea un superusuario que te permite acceder. Ya llegaremos ahí, ¿vale? En la línea 22 tienes tu primera ruta y, como bien has hecho tú, has incorporado un include que te permite que, da igual el número de URLs que incorpores en tu proyecto, en tu app, en este caso en tu módulo, ¿vale? Porque hablaremos son pequeñas apps en Django, todos son módulos independientes. Ahí tú puedes incorporar un montón de URLs. ¿Qué pasa? Tú has incorporado en la línea 22 donde pone path, comilla, no has incorporado nada. Por lo tanto, si tú publicas tu proyecto y tu proyecto se llamase ethanfullstack.com, ya se te ejecutaría por defecto la página con lo que hay dentro y con los submenús. Si quisieras hacer un módulo adicional que fuera, por ejemplo, login, en donde pone comillas, tendrías que poner login /. O sea, es como definir la ruta por defecto. Sí, pero además lo que te quiero decir es que si tú hubieses puesto donde pone comillas simple, ponle por ejemplo clientes, donde pone aquí clientes /. A partir de este momento, si tú ejecutas tu aplicación se ejecutará bajo el dominio ethanfullstack.com/clientes. Y cualquier URL que hay metida en el include siempre es bajo el prefijo clientes /. Clientes /listado, clientes /eliminar, clientes /guardar. Vale, sí, o sea, es como la raíz. Es una raíz y por lo tanto englobas en clientes / todo lo que hay dentro de tu menú. ¿Se entiende? Sí. Pues vuélvelo a quitar para dejarlo como lo tenías tú. Y volvemos al settings. Ok, en línea 55, aquí es donde se definen los templates. En esta configuración que hay de base, que veo que no has tocado, tú defines que cada proyecto tuyo tendrá una carpeta template, es decir, dentro de mi app, si lo puedes desplegar, tienes una carpeta que se llama templates. Ahí habrás puesto los HTMLs de tu proyecto. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? En las configuraciones iniciales, en los tutoriales, habitualmente se tiende a utilizar unas views que son de Django, que ya llegaremos, y se tiende a utilizar las templates dentro del propio módulo. A mí no me gusta hacerlo así. A mí me gusta que en la configuración de los templates sea genérica y haya una carpeta templates a nivel global que me permita distribuir o separar todo lo que es los archivos HTML del sistema en un único lugar, porque yo quiero
por ejemplo, cuando haga una aplicación de gestión, quiero tener un archivo base HTML que contenga pues, los archivos JavaScript más importantes, o sea, los globales, los CSS global y todo encapsulado. De momento lo dejamos así, ¿vale? Para modificar eso y de cara a la próxima sesión me gustaría que lo hicieras, tendrás que modificar la línea 58 y probablemente tú lo preguntas a ChatGPT o si lo preguntas le dices, oye, ¿cómo puedo hacer para tener un sistema de templates global? Y a partir de ahí te creas tú uno, MyApp 2 y que compartan un header, por ejemplo, ¿vale? Y un footer, un menú. Ok. Si sigues bajando para abajo, en la línea 70 ya se ejecuta el archivo WSGI, que esto ya es si contraes tu proyecto, un segundo, si contraes MyApp, perdón, puedes contraer MyApp, Ah, vale, vale. vale. Ahí verás que es wsgi.py. Vale, sí. Y fíjate a la derecha que pone que el WSGI application, que es una variable, corresponde a mi proyecto.wsgi.application. Fíjate que aquí solo es mi proyecto. O sea, en el archivo de la izquierda solo es mi proyecto.wsgi.py. El punto application no está. ¿Cómo es capaz de localizarlo? La verdad que no lo sé. Vale, abre el archivo WSGI. Haz doble clic. Fíjate que pone en la línea 16 pone application. Eso es porque ahora si vuelves al settings, eso es porque Django utiliza en la línea 70, bueno, a nivel general, utiliza rutas que definen archivos y funciones. Si tú le quitas la palabra application, localizará el archivo, pero no localizará nada dentro del archivo. Si le pones la application, localizará el archivo y la función que hay dentro del archivo. Poco a poco con el tiempo verás que eso en determinadas ocasiones es un problema, entre comillas, que tienes que tener en cuenta a la hora de crear archivos con funciones. Python tiene esa forma de localizarlo. Seguimos, línea 76. Ahí se define la estructura de configuración Aquí la he de cambiado tu yo. base de datos. ¿Eso lo has cambiado tú? Sí, pero aún no la he... porque estaba haciendo pruebas y eso. Que lo he dejado así como estaba. Lo que había antes era Mm, un SQLite, que era el SQLite 3, que hay ahí a la izquierda, sí. db.sqlite 3, que eso lo hace por defecto. Entonces, si te fijas, database es un objeto. En la línea 77 se establece default. Eso le está diciendo a Django que utilice esa base de datos por defecto, pero tú podrías crear otras bases de datos adicionales y ponerles un nombre, de manera que tú, en tu propia aplicación, podrías estar conectando con bases de datos distintas. ¿Eso qué uso tiene? Bueno, depende. Yo no lo he hecho nunca. Bueno, lo hice una vez que necesité, que hubo un problema con una aplicación y tuve que restaurar una copia de seguridad, coloqué la base de datos de la backup en el sistema, creé aquí una base de datos 2 de seguridad y lo que hice fue acceder a la base de datos de backup para ver si habían unos datos que se habían perdido y los coloqué en la nueva o al revés, ahora no me acuerdo, ¿eh? Yo creo que partí de la de backup y trasladé la nueva información a la de backup o al revés. Ahora no recuerdo lo que hice, pero creé un archivo, un script, un archivo .py que entraba en una y en la otra. Ya te explicaré en el futuro cómo se accede a la una a la otra. Verás que es extremadamente fácil, porque Django lo pone muy fácil. En cualquier caso, yo te recomendaría para tus pruebas, hazlo, pero que empieces a trabajar con SQLite 3 simplemente para que la base de datos no sea uno de los problemas que no te deje avanzar, ¿vale? Ya llegaremos a eso, ¿eh? Pero bueno, tú si quieres trastear, trastea. Pero deja la configuración de SQLite que había por defecto, deja en algún lugar código comentado, así se sabe. Vale. ¿Vale? Es decir, coges ese bloque, lo copias, lo pegas, dejas el del SQLite y lo pones en formato comentarios y así se sabe cuál estás usando. Sigue bajando un poquito, que creo que ya estamos al final. Estos son validadores, tampoco hace falta comentar mucho en ese sentido, se lo puedes preguntar a la inteligencia artificial. Temas de internacionalización, pues si quieres activarlo o no quieres activarlo. El UTC, todo esto es para el lenguaje, que le podrías establecer que el lenguaje tuyo es en español o en cualquier otra lengua. Y luego si utiliza el horario europeo, el horario, en este caso utiliza el UTC. Por ejemplo, si tuvieras un proyecto en el que accedan clientes en Canarias y clientes fuera de Canarias, tendrías una diferencia de una hora. Piensa que si tú tienes un servidor en el que se inyectan registros, la hora no coincidirá con la hora de Canarias. Entonces ahí hay que hacer cosillas. En línea 122, el static URL significa dónde están tus archivos estáticos. En tu caso, si vas a MyApp, verás que hay una carpeta static que te ha creado.
con el Bueno, lo he creado, lo he CSS. tenido que crear yo Lo has tenido que manualmente. crear tú, ¿no? Sí. Vale. En este caso me gusta también tenerlo, o sea, cuando tú lo pasas todo esto a producción, se utiliza un comando que se llama collect static, que lo que hace es generarte una carpeta static global, que esa es la que se sube a producción. En otros proyectos hemos trabajado con una carpeta no static, sino que le hemos llamado assets o similar a nivel global, para no tener que tener los archivos estáticos en cada uno de los módulos. Todo esto es porque al final Django está muy bien, desde un punto de vista modular te hace las cosas muy bien, pero cuando creas un proyecto un poquito más grande, es importante concentrar los modelos en un sitio, los estáticos en otro, las Mm, vistas y controladores en otro, y de esa manera intentar hacer lo que te comenté en la sesión anterior de la arquitectura un poco más limpia, ¿vale? Que luego vale. para cada uno lo que significa limpio es diferente, ¿eh? Siguiendo con el proceso del archivo, en la línea 127 nos encontramos una variable que define que tú puedes crear modelos, o creo que esto es para que tú puedas crear campos de tamaño mayor, que ocupen más Mm, espacio. Por ejemplo, un tamaño de texto, un text field creo que se llama, que creo mm. que te puede ocupar, pues puede ser infinito. Bueno, no creo que sea infinito, pero bueno, búscalo. Esto es nuevo, en versiones nuevas. Básicamente, haces Python manage.py run server. Se ejecuta el archivo manage.py. El archivo manage.py te deriva al settings. El settings Mm, se ejecuta, reorganiza, pum pum, y a través del archivo de rutas se inicia tu proyecto porque lo has activado a través de la variable installed apps que había arriba de todo. Ahí se entiende, ¿no? sí. Abre y vamos a Contraigo el mi ver. proyecto. Este lo puedes reducir. Vale. Abres My App y reduces el static y el templates. Nos vamos a las URLs. El Cierro archivo de también esto, test te ¿no? lo puedes cargar. ¿Cuál? El archivo de test te lo puedes cargar porque no lo vamos a Ah, sí. utilizar de momento. Entonces, aquí has creado dos URLs. ¿Nos puedes Mm. mostrar en el navegador lo que se está viendo en la index y en la página 2? Esto es en el Es, index es, y esto en la página 2. muy bien. Entonces, vamos a los HTMLs. Enséñanos dónde están los HTMLs. En Están el aquí. template y aquí los dos. Vale, ¿cómo vinculas la URL a cada uno de los archivos HTML? Lo vinculo mediante el enlace y con este comando, pues le dice, conectas las URL mediante una configuración que tiene Django, que puedes poner directamente el porcentaje URL y entre comillas simples un nombre que se le pone curaría aquí en URLs, aquí, Muy y se bien. le pone este nombre. Eso quiere decir que poniéndole esa característica al template, directamente Mm, él reconoce esta URL sin necesidad de que tú tengas que sí, poner la URL exacta. Eso está muy bien. Hay que ser muy ordenado, ¿eh? Para cuando el proyecto crece, hay que ser sí, muy ordenado para que esos nombres tengan validez. Pero realmente vale mucho la pena porque tú podrías cambiar la URL y no mm, pasaría nada. Si tú ya, tienes en toda tu plataforma el nombre, por ejemplo, normalmente siempre está una vez, ¿eh? No suele estar muy propagado. Pero si estuviera muy propagada una página por lo que fuere, simplemente con cambiarle la URL no pasaría nada del proyecto porque el nombre no ha variado. Si cambias mm, el nombre, entonces tendrías que hacer un reemplazo de todos los nombres. Pero bueno, se vale. supone que en ese caso no hace falta. ¿Cómo localiza? Es decir, cuando se ejecuta la URL, ¿qué pasa? Con el views.index se mete en sí al views.python y entonces lo que le piden les da un return de que viene de aquí, de la página esta, de la URL, Vale, ¿no? ¿y qué es la línea uno? ¿Qué quiere decir? Eso que está importando lo de la librería que era, del Está render, importando una librería que se llama render. ¿Y esta librería qué sí. te permite? Hacer el siguiente comando, lo del render reques y my app index.html. O sea, lo que Eh, hace es pintar, renderizar. Lo que hace es pintar y combinar lo que hay en el request con el HTML. Entonces, cuando tú pones en el navegador la URL, vuelve a las URLs, un segundo. Lo que hace Django es decir, vale, el path que me ha puesto entre las comillas o el página 2 estará relacionado con el archivo views.index o views.página 2 y yo le he llamado página 2 o index para localizarlo. ¿Ok? Lo que hace Django es vincular la URL a la vista. Tú te ves obligado a hacer un import en la línea 2 de views. ¿Qué quiere decir? Que podrías tener diferentes líneas. Podrías tener el views, un views.py o un views página 2.py y según el número de views que tuvieras, tú tendrías que importar unos u otros. Fíjate aquí cómo está importando la ruta. Aquí es el archivo. Yo te quiero hacer que veas una cosa. Métete en Views, vete a página 2 y en página 2 entre la línea 6 y la línea 7 crea una variable y pon nombre igual a Ethan.
¿Lo pongo con esto o no hace falta? No. No, con entre comillas. ¿Simple o Da de esto? igual, puedes como tú quieras. Vale. Ahora, después de página 2 HTML, pone una coma y ponle el objeto nombre. En mi a barra página 2 HTML, coma, al final, no, después de la comilla, después de la comilla. Aquí. Veo que tienes Copilot, ¿no? Sí, pero en teoría lo había eliminado. No, no, No no, sé si es déjalo, error. déjalo, ya no está bien que lo tengas. Dile que sí. Vale, esto es un objeto. Es decir, el render, la función render que se importa en la línea 1, te permite, a partir de un HTML, compilar, o sea, renderizar toda una estructura de datos que tú le puedes proporcionar al HTML a través de o el objeto de la derecha o lo que hay en el request de la izquierda. Entonces, vete al HTML de la página 2 y ponle ahí, bienvenido a la página 2 espacio, y pon, abre una llave, dos llaves, y pon nombre. No, como Bueno, has hecho arriba, llave. pero sin el porcentaje. Ah, vale. Y hay dos, tienes que poner dos en cada lado. Allí. Abre, ahí, venga, y ahora pon nombre. Ahora ejecuta el navegador. Bueno, guardo todo esto, ¿no? ¿Guardas Vale. esto? ¿Hace falta reiniciar el No. servidor o no? Vale. Esto. Con esto lo que te demuestro es que tú, si te vas al HTML otra vez, lo que hace es, las variables se colocan entre dos llaves y los controles de flujo, es decir, las funciones, los cálculos, Mm, el if, el for y todo esto, se coloca entre llave y porcentaje. Y los estáticos también. Perfecto. Entonces, para que tú puedas usar en los templates de archivos estáticos, es necesario que incorpores la línea 6. Significa que le dice a Django que cargue la estructura de archivos estáticos para que tú puedas hacer static y myappindex. Que el static lo que hace es sustituirte la ruta. Vete al archivo HTML, porfa. No, archivo en HTML. el navegador, Ah, vale. disculpa. Y ahora haz clic botón derecho y inspeccionar. Y métete en la ruta que tú tienes del CSS. ¿Ves? Bueno, aquí te lo ha dejado igual porque tu estático es genérico. Bueno, no te lo ha dejado igual. A ver, vuelve al HTML un segundo. ¿Ves? Tú tienes myapp barra index y mira lo que te Mm, ha colocado él. Static barra myapp. Hay un static antes. Por lo tanto, él te lo transforma. ¿Ok? vale. Es decir, te crea la visualización como si fuese en producción. De hecho, tiene que ver con en el settings. Si te vas al settings otra vez, si te vas ahora al archivo settings que hemos mirado antes en mi proyecto, settings, verás ahí en la línea 122 el prefijo. ¿Vale? Si pusieras otra cosa, que pusiera static files o lo que fuera, Mm. saldría eso. Vuelve a el views.py que tienes arriba, la de página 2 como pestaña. La pestaña de Ah, vale, arriba, vale. ahí, No me había aquí. enterado. Ahora crea un objeto de JSON que tenga más de una cosa. Y Crea, solo un espacio. pon persona igual. Pero hago un espacio y lo hago ahí. Sí, pon persona igual, sí, sí. Y abres llave, mira, ya te está colocando eso. Esto es un Vale. objeto, ¿vale? JSON. Ahora pon abajo, crea un array, pon array igual. Dile que sí. Esto es un array, ¿vale? Sí. De datos o pueden ser de objetos, ¿vale? Ya que tienes el copilot, pues bueno, pues que nos sirva también para entender. Y ahora Vale. incorpórale donde pone nombre, en vez de poner nombre, pon persona, persona, persona. Abajo en la variable donde se renderizan los datos. Sí. Si haces En este. control D, se te Mm. seleccionan los dos. Ah, vale. ¿Listo? Y los Bueno, modificas. todo Pon también, ¿no? persona, solo pon persona. Persona. Ahora vete al HTML y dime qué tendrías que cambiar Esto de aquí. para que pusiera Ethan. Diría que esto. Dale al navegador. Mm. No. A ver. Bueno, dejándolo con nombre, no sé si lo pillará. Para que muestre Ethan solo, no la Sí, que red. solo muestre Ethan, sí. Vale. Voy a probar si con nombre. No, esto tampoco. Vale, pues entonces sí que estoy perdido. Tú le has pasado al HTML un objeto para que el render lo renderice y ese objeto se llama Mm. persona, pero ese objeto es un objeto de JSON que Django es capaz de interpretar. Entonces tienes que ir al HTML y seguir la estructura del objeto. Por lo tanto, has de poner Vale. persona.nombre, Ah, vale, claro. ¿vale?
Por lo tanto, ya le puedes pasar un objeto. Y lo mismo con edad y con ciudad, ¿no? También. Exacto. Ahora vamos a hacer otra prueba. El objeto request. Bueno, este si quieres lo comentamos el próximo día porque ya nos hemos pasado de los 30 minutos, ¿vale? Para no alargarlo mucho. Con eso te demuestro, primero, analiza un poquito para la próxima sesión, analiza más cosas de tu aplicación. Mira por favor el tipo de letra porque no sé, lo veo, o sea, no se visualiza bien. En la grabación, cuando te pase el enlace, lo miras porque el tipo de letra se ve muy extraño y cuesta verlo. Entonces, otra cosa importante, porque vamos a hacer muchas sesiones en las que tú toques código y me gustaría que en los vídeos se visualizase bien. Entonces, crea otro módulo, MyApp, otra aplicación, comunica las dos aplicaciones, intenta que el nombre de MyApp tenga sentido, es decir, si quieres crear tareas, creas tareas y que se llamen tareas, si quieres crear clientes, clientes, ¿vale? MyApp es demasiado genérico y entonces crea páginas en ambos y comunícalas, analiza un poquito el proyecto, algunos archivos y pregúntate qué son, pregúntale a la inteligencia artificial. Si no lo entiendes, me lo preguntas en la próxima sesión y seguiremos analizando y en la siguiente sesión analizaremos un poquito qué es el request, qué contiene, haremos alguna prueba con el request y seguiremos avanzando un poquito con las views y tal para, de momento, vamos simplemente a trastear. Vale. ¿Ok? De momento no entramos ni en los modelos que tú has creado, ni en el admin, ni en las migraciones, ni nada. Seguimos avanzando un poquito y a lo que nos dé hasta llegar a entender como proyectos Django que tienes y que no, y con qué se trabaja y con qué no. No entraremos en ningún momento en Python, en lo que es la lógica de los objetos de Python. Ahí no vamos a entrar porque un desarrollador tiene que ser un poco autodidacta y tiene que buscarse la vida con cómo funciona un if, un for, un while, una multiplicación, cómo se ejecutan operaciones, todo eso lo tienes que estudiar tú. Es muy sencillo, con Copilot te lo va a hacer, pero ahí no vamos a entrar. Vamos a ir a modelo de negocio, estructura, herramientas de uso, etcétera. Por lo tanto, sigue trasteando y en la próxima sesión nos enseñas lo que has hecho y lo seguimos comentando para seguir avanzando. ¿Te parece? Sí. Pues venga, Ethan. Espero que te haya gustado. Vale, igualmente lo de el compartir pantalla en llamada con amigos también me pasaba que se ve como mal, porque como tengo un ordenador de bajos recursos, no sé si es por la calidad en sí. No lo sé, pregúntaselo a la inteligencia artificial y seguro que no creo que tenga que ver con bajos recursos, ¿eh? Bueno, pues lo miro. Yo creo que tendrá que ver con la configuración del texto, teclado, del idioma, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, pregúntaselo. Y si no, otra, como vamos a hacer una cosa que es compartir el proyecto en GitHub para que cualquier persona se lo pueda descargar y pueda, si quiere, pues compartir y demás, eso será interesante. Pues si acaso cuando hayas publicado un proyecto, la versión de GitHub que tú hayas publicado la mostraré yo y te enseñaré qué significa cada cosa. Y yo haré código contigo para que tú lo veas de mi mano, no solo para que tú lo vayas haciendo, sino que veas cómo lo hago yo y demostraciones y habrá momentos en los que hagas tú, ¿vale? Y si no conseguimos resolverlo, pues no pasa nada. Oye, aumentamos el tamaño de texto y ya está, ¿vale? Así que no te preocupes. ¿Ok, Ethan? Vale. Venga, hasta mañana. Un abrazo. Adiós.